libertad verdadera reside en aquel que entregó su vida para obsequiártela. Te damos la bienvenida a este espacio, donde encontrarás libertad, libertad en Cristo. Bienvenidos a Libres en Cristo. Hola amigos y amigas oyentes de este su programa, Libres en Cristo. Sean todos muy bienvenidos a este programa que ilumina su día, su bondad, que ilumina con la gracia y la palabra de Dios. Soy Gabriel Sedano, su anfitrión, y me llena de alegría poder estar en compañía de ustedes y poder compartir momentos de inspiración y crecimiento espiritual. Así que le pedimos a cada uno de nuestros oyentes y de nuestros queridos PPLs que estemos muy atentos, porque hoy vamos a explorar juntos las enseñanzas de las Sagradas Escrituras que nos van a guiar hacia una vida plena y en armonía con el Señor. Por lo tanto, antes de iniciar nuestro programa, queremos también enviar algunos saludos. Entonces tenemos, ya como ya es costumbre, al ministro Freddy. Ministro, ¿cómo ha estado? Apreciados oyentes de Libres en Cristo, qué bueno compartir con ustedes una vez más. Gracias por estar en sintonía y anhelamos que el Eterno les bendiga en cada una de las necesidades que ustedes tienen en cada una de las áreas de su vida. Bien, quiero enviar un saludito especial para toda la gente de Medellín que se conecta para escuchar Libres en Cristo, también para la gente del área metropolitana de Bucaramanga y de los lugares a donde llegamos a través de la internet y a través de las ondas radiales. Nos dicen que nos escuchan en Cepitá y en Aratoca. Así que bueno, y de hecho si ustedes quieren reportar sintonía, nos escriben al WhatsApp 318-810-7722. 318-810-7722 y ahí nos pueden dejar el saludito para algún ser amado que ustedes quieran saludar. También saludamos de manera especial a las personas privadas de la libertad que nos escuchan en Girón Santander, allá en Palo Gordo, en Cepans. Allá saludamos a Evelio García, saludamos a Uriel Uriza, a Miguel Quiroga, saludamos a Giovanni Hunda, saludamos a Lenny Gómez, saludamos a todos los PPLs que sabemos que son fieles oyentes de Libres en Cristo, como también lo es Johan Ordóñez y demás hermanos. También en Chimitá saludamos a nuestras amigas y hermanas PPLs. Dios les bendiga y gracias por estar en sintonía con nosotros. Nos han reportado sintonía de la cárcel de Pedregal allá en Medellín y también desde Cúcuta, de Bel Santander, de Berlín allá en San Gil. Y qué bueno que ustedes se conectan con Libres en Cristo, porque aunque están detrás de una reja, están en medio de cuatro paredes, en Cristo Jesús son libres. Bueno, amén, claro que sí. Y también está con nosotros nuestra voz de la radio de Esperanza Colombia Radio, el hermano Maurice. Hermano Maurice, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Muy feliz de estar con ustedes de nuevo en este programa que se ha convertido en una interesante tertulia, ¿no? de estas temáticas tan importantes. Contento de estar con ustedes, agradecido por la invitación y bueno, feliz. Vamos a ver qué sale de esta tertulia entre tres. Bueno, hoy tenemos un programa muy interesante, un programa especial para cada uno de ustedes, para nuestros queridos PPLs y también para todos nuestros oyentes. Por lo tanto, así que los invito a abrir su corazón y dejarse llevar por la maravillosa presencia del Señor que nos va a acompañar en este programa. Así que para comenzar este viaje espiritual, le pedimos a cada uno de nuestros oyentes que ahí donde están puedan cerrar sus ojos. Vamos a orar. Querido y amante Padre, gracias Señor Jesús, porque tú nos amas. Gracias porque a pesar de las dificultades, de los momentos difíciles, tal vez de la angustia, de la situación difícil por la cual estemos pasando, podemos sentir tu mano poderosa. Te pedimos, Señor, que en medio de este programa tú puedas estar, que tu bondad esté con nosotros, Señor. Acompaña a cada uno de nuestros oyentes, ahí donde estén, que tú, Señor, los abraces y les muestres tu amor, Señor. En Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Bueno, para comenzar, hoy hemos venido tratando y hablando sobre el hogar y la familia.
y ya hemos llevado varios temas. Y hoy vamos a tratar un tema muy interesante y es la disciplina familiar. ¿Debemos tener disciplina en nuestra familia? ¿Será que la instrucción y la disciplina de los hijos es una tarea fácil o tal vez es un poco difícil? ¿O qué tanta sabiduría debemos pedirle a Dios para poderlo hacer y buscar orientación en su palabra? Así que voy a comenzar con mis preguntas, hermano Maurice y ministro. Así que muy atentos. Vamos a comenzar aquí con el hermano Maurice. A ver, ¿qué dice esta pregunta? ¿Usted qué opina? Uno de los deberes primordiales de los padres hacia sus hijos debe ser instruirlos. ¿Sí o no? O más bien pongámoslo así. ¿Eso será verdad o será mentira? ¿Cómo debemos actuar nosotros en ese deber primordial como padres para instruir a nuestros hijos? Bueno, es interesante esta pregunta, mi querido hermano Gabriel y ministro Freddy, porque es una pregunta que la misma Biblia nos ha de responder con uno de los textos que más nos aprendemos de memoria, ¿no? Este texto que está en el libro de Proverbios en el capítulo 22, en el versículo número 6, que dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y aquí hay algo que recalcar importante, porque es que podría alguien decir: no, es que pues yo soy de la iglesia, pero no, mi hijo decidió y ya, listo, y se fue de la iglesia. Entonces pudiera la gente decir: no, bueno, no sabemos por qué. Bueno, es que este texto no se equivoca, Proverbio no se equivoca, la Biblia no se equivoca. Si un niño o un joven se aparta del camino del Señor, aún cuando es desde niño se le han inculcado esos valores y aún se va, es porque algo estamos haciendo mal. La Biblia no se equivoca, la Biblia no se contradice. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer primordialmente nosotros los padres hacia nuestros hijos? Instruirlos en el camino del Señor. Pero más allá de instruirlos, mi querido hermano Gabriel, es dar el ejemplo. Porque los hijos ven en los padres un espejo. O sea, ahí los hijos quieren ser lo que sean los padres. Cuando por ahí dice un dicho que el primer amor de una mujer es su papá, su primer gran amor. Entonces ahí tenemos que ser cuidadosos, tener sumo cuidado. ¿Por qué? Porque debemos instruir al niño en su camino, en los caminos del Señor, pero instruirlo de buena manera, en el camino correcto, no superfluamente, sino profundamente, para arraigar esa verdad que está escrita en Proverbios 22:6, arraigarla en el corazón de ese jovencito. Entonces es importante que podamos tener eso en cuenta. Bueno, muy bien. Ministro, cuénteme usted qué opina sobre esta pregunta. Sobre la que responde el hermano Maurice, la que le hizo el hermano Maurice. Sí. Bueno, hay que enseñarles a los niños que en este mundo pues no es un desfile, sino un campo de batalla, y que hay que enfrentar la realidad de la vida, ¿no? Que hay que aprender a comportarse como verdaderos hombres y como verdaderas mujeres. Y bueno, los padres cumplen ese rol de formarlos, prepararlos, capacitarlos para enfrentar las dificultades de la vida. Entonces, cuando el texto nos dice que instruye al niño en su camino, bueno, hay lo que quiere decir el texto en su idioma original es: instruye al niño en la boca del camino, que aun cuando fuere viejo no se apartará de él. O sea, nos está mandando a los padres a que los primeros años de la vida, como dijo hace un momento el hermano Gabriel, pues son vitales para la educación del niño. Bueno, muy bien. Ahora Perdón, yo dije el hermano Gabriel, no, el hermano Maurice. Perdón, hermano Maurice, bueno, le quité el crédito y se le dio el hermano Gabriel. Déjeme decirle que no nos parecemos, ¿yo? Bueno, ¿cuán constante? Ahora voy a hacerle otra pregunta. ¿Cuán constante debe ser la instrucción de los padres sobre los hijos? Bueno, la Biblia dice que los padres tienen potestad sobre los hijos desde hasta que ellos tengan conciencia, y es una responsabilidad que el Señor les ha dado. Y entonces la Biblia apoya
esta responsabilidad como mandato del Señor. Y dice Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 9, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y de tus puertas. Entonces, la pregunta que usted me hizo, hermano Gabriel, es ¿cuán constante debe ser esa instrucción de los padres hacia los hijos? Entonces, según el texto bíblico, pues nos habla de a cada momento, a cada instante. En el momento en que dice que al acostarse, o sea, cuando termina el día, cuando el niño va a ir a la cama, pues deben cerrar la jornada con infundirle el temor a Dios, que dé gracias a Dios por lo que el Señor le dio, le concedió. También al levantarse, dice la Biblia, cuando vaya por los caminos, o sea, enseñarle a conducirse en la vida con temor y con reverencia a Dios. Y así, en cada una de las actividades que el niño desarrolle, pues debe tener en cuenta que de todo lo que haga, pues debe dar cuenta a Dios. Entonces, es una responsabilidad como padre, pues cumplir con esa misión que el Señor le da. Bueno, muy bien. Gracias, ministro. Ahora, ¿cuál debe ser ese libro de instrucción para nuestros hijos, hermano Emauris? ¿Cuál cree usted que debe ser ese libro que debemos nosotros como padres tener como guía para poder guiar a nuestros hijos? Bueno, esta es una interesante pregunta porque, mire, cuando usted compra un televisor, ministro y querido hermano Gabriel, usted va ahí al centro comercial y se compra su televisorcito pequeñito, 62 pulgadas, pequeñito. Padre. Usted se compra ahí su televisor, ¿no? O, como es un aparato grande, costoso, a usted le dan un manual, ¿cierto? Así es. Para que usted pueda operar bien ese aparato. Cómo encenderlo, cómo apagarlo, cómo cambiar, el tipo de corriente que necesita, no colocarlo en ciertos lugares, en fin, una serie de cosas para que el equipo pueda funcionar bien. Nosotros también tenemos un manual de instrucción. Ese manual que nos dice cómo vivir, nos dice cómo alimentarnos, nos dice qué hacer con nuestras relaciones, cómo ser buenos padres, cómo ser buenos hijos, cómo ser buenos esposos, en fin, un manual. Y ese manual obviamente tiene un tiempo en nuestra vida. Y vamos a dejar que sea la Biblia la que nos responda esa pregunta que usted me hace, mi querido hermano Gabriel. Y está en el segundo libro de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 15. Allí nos dice lo siguiente: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, ese manual de vida que tenemos nosotros es las sagradas escrituras, es la Biblia. Ahí está desde que somos niños hasta que crecemos, somos adultos, nos casamos, hasta que llegamos a la etapa final de nuestra vida. Ahí está el modo de vivir, cómo debemos hacerlo, cómo debemos vivir. Pero es importante que en el inicio nosotros podamos tener esa guía que nos ayude a estudiar las escrituras, porque como niños pues necesitamos tener una guía. Entonces hay que dar ese libro de instrucción a nuestros hijos, leérselos, comentarles, estudiarlos con ellos, para que esa guía pueda ser una realidad en el futuro. Bueno, muy bien. Ministro Frey, ¿usted qué opina? Sí, claro. De hecho, yo quisiera complementar lo que dice el hermano Emauris con el texto que está en 2 Timoteo 3:17, donde dice que la Biblia ayuda a preparar al hombre y lo perfecciona para toda buena obra. Entonces, es interesante, ¿no? El poder que tiene la Biblia para transformar un corazón.
Y hay otro libro que es un manual que a nosotros nos ayuda también a entender que complementa o más bien apoya a la escritura, por ejemplo el libro de la naturaleza. Si analizamos, ¿no? La naturaleza nos habla del poder y del amor de Dios. Y por ejemplo una planta, una rosa, está llena de espinas el tallo, pero al final en la cúspide del tallito de la planta pues hay una rosa bien hermosa. Entonces eso nos hace a nosotros entender que aunque la vida esté llena de vicisitudes, de dificultades, al final hay algo hermoso, y ese hermoso es la recompensa que Dios da a todos aquellos que le aceptan como su Salvador, que le temen, que permiten que Él sea el instructor, que permiten que Él sea el verdadero Padre. Entonces, qué maravilloso saber que aunque la vida sea difícil, aunque la vida esté llena de complicaciones, porque por causa del pecado tenemos que enfrentar vicisitudes, dificultades, pasar por penurias, ¿cierto? Nadie está libre de eso. De hecho, el Señor Jesucristo fue el que más sufrió, y Él nunca había hecho nada, pero vino a este mundo pecador y pues también sufrió a consecuencia del pecado que hay en este mundo. Pero tenemos una esperanza, y esa esperanza es la vida eterna. Y entonces cuando nosotros vivimos en constante disciplina, nos esforzamos, nos abstenemos de aquello que es malo, aun cuando nos produzca placer o nos dé un gusto, y entonces nos estamos preparando para poder recibir esa gloria eterna. Si nosotros miramos los deportistas, ellos para ir a recibir un premio terrenal se preparan por 4 o 5 años, o bueno, toda una vida de preparación para al final correr unos minutos o hasta una horita, quizás los futbolistas o los atletas, unos minutos, y se llevan un premio que es perecedero. Nosotros nos llevaremos un premio que lo disfrutaremos por la eternidad. Amén. Entonces, yo no sé si decir que vale el esfuerzo o que vale la pena. Yo creería que el esfuerzo. Vale el esfuerzo, ¿cierto? Sí, porque la pena... Sí. Sí, porque a veces decimos, no, es que vale la pena esforzarnos. Vale la No, pena. es como si, no, vale el esfuerzo, porque la recompensa es mayor que el esfuerzo que hacemos aquí para abstenernos de aquello que desagrada a Dios y que a nosotros nos impide entrar a la vida eterna. Bueno, ahora les tengo una pregunta un poco compleja. ¿Aplica Dios disciplina a los hijos? ¿Sí o no? Claro que sí. Sí. Bueno, entonces, ya que lo vi con esa energía, ministro. No, pero yo De dije, una yo vez dije claro que respóndame. sí, para que entonces... Ah, bueno, Para ya ir- respondió, entonces ahora preguntémosle al hermano de Mauricio. No, de una vez. Usted no se va a escapar, ministro. Sí, Aquí sí. usted es el teólogo. Nosotros somos un punto en el universo. No, ¿no? Simples mortales. Ustedes saben, son teólogos. Todo el que lee la Biblia está estudiando teología. Bueno, entonces, ¿aplica Dios disciplina a los hijos? Usted dijo que sí. Claro que ¿Por sí. qué? Bueno, si miramos lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 12, el verso 6, entonces da respuesta a esa pregunta que usted hace. Y es que dice la Sagrada Escritura, porque el Señor al que ama disciplina y castiga a todo el que recibe por hijo. Ok. Entonces, la disciplina del Señor es interesante, ¿cierto? Y si nosotros podemos analizar la Biblia desde el punto bíblico y extraer lecciones para nosotros. Por ejemplo, un personaje, Moisés. Moisés tuvo que pasar por una disciplina grande, 40 años preparándose para poder cumplir una misión. Ujú. Sí. José también, ¿cierto? Tuvo que pasar por una disciplina a la cual el Señor lo llevó, o no lo llevó, le permitió pasar para que lo preparara para cumplir una misión. Y es interesante, ya que hablamos de estos personajes bíblicos también, un personaje que pues está en la Biblia, pero no está así como ejemplo para seguir, pero sí el mundo lo analiza mucho, y es Alejandro Magno. Alejandro Magno, él creía que él había nacido porque los dioses le habían permitido nacer para que él gobernara el mundo.
y por eso él se esforzaba Humilde el muchacho, ¿no? por conquistar el mundo, porque él creía que los dioses le habían permitido nacer para esa misión. Entonces, si eso lo cree una persona que no tiene a Dios, al verdadero Dios en el corazón, y logra el objetivo porque él alcanzó a gobernar el mundo conocido en la época, entonces no cuánto más nosotros que sabemos que Dios tiene un plan especial mayor que lo que Alejandro Magno aspiraba. ¿Cuánto más debiéramos nosotros esforzarnos por abstenernos de cosas, por conseguir esos logros, esas metas que abren puertas que llevan a la eternidad? Entonces, que el sacrificio que Cristo hizo por cada uno de nosotros, que no sea en vano. Y pues los padres deben ser conscientes que sus hijos valen lo que vale la sangre de Cristo, que sus hijos son importantes para Dios, que su vida también usted como padre es importante para Dios, que fue comprado con sangre y por eso debe abstenerse de cosas malas, debe esforzarse por aprender cosas buenas, debe ser disciplinado. Y bueno, sométase a la disciplina de Dios porque Dios al que ama, reprende. Reprende. Muy bien. Y pues, vuelvo y digo, los hijos son el reflejo de los padres. Así es. Y a veces lo que a nosotros no nos gusta que hagan nuestros hijos, usualmente son nuestros defectos. Casi siempre pasa eso. El detalle es que como nosotros tenemos esa naturaleza pecadora, contraria, entonces, de hecho el don de profecía dice que lo que nosotros no corregimos, o bueno, lo que los padres no corrigen, se reproduce con mayor fuerza en sus hijos. En sus hijos, totalmente. Totalmente, entonces, interesante esa cuestión. Exacto. Bueno, ya ahora haciendo esta pregunta no se la puedo hacer aquí al ministro. No, ya eso sería un abuso. Sí, me toca hacérsela solamente aquí al hermano de Maurice. No se preocupe que usted va para ese camino. Dijo, sí, total. Ya está cerca. ¿Deben los padres disciplinar a los hijos, hermano de Maurice? Bueno, como ya decía el ministro, a veces en la mayoría de los casos se ve reflejado nuestros defectos en nuestros hijos. Y la pregunta anterior que debatíamos también nos dice que Dios disciplina a sus hijos. Y si Dios disciplina a sus hijos, ¿quiénes somos nosotros para no disciplinar a nuestros hijos? Porque los amamos, porque son importantes para nosotros. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. En el libro de Hebreos, en el capítulo 12, verso 8, dice: pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Y usted sabe lo que significa el bastardos? Oiga, esto es terrible, ¿yo? Es un hijo ilegal, un hijo no reconocido. Entonces, debemos disciplinar a los hijos porque es el mandato divino. Y porque así lo hace Dios con nosotros. Así es. No es porque que Dios nos reprende. Mire, yo le voy a poner este ejemplo. Hay un ejemplo importante. Este ejemplo que está escrito en la Biblia y que se refleja como el pastor David. ¿Ustedes se recuerdan del pastor David? El pastorcito pequeñito. Bueno, el pastor David era un ejemplo de esto que podemos nosotros ver como disciplina. Un muchachito con carácter. ¿Y de dónde venía ese carácter? ¿De dónde venían esos valores que le habían inculcado? De esa disciplina de los padres, de los hijos, del valor que se le da de pronto a todos esos consejos. Hoy en día, mi querido hermano Gabriel, vemos que no se le da interés a los consejos que dan los padres. No. Para nada. Uno pareciera que ve los padres hablando y los hijos están como que, ay, qué fastidio. Sí, normalmente, lamentablemente, se reciben más consejos ahora ya ni de los amigos, sino de las redes sociales. Exactamente. Entonces terminan las redes sociales aconsejando a nuestros hijos. Entonces, yo creo que es importante saber que tenemos que disciplinar. No es que vamos a dejarlo
ese tipo de padres que son muy, ¿cómo se llama eso? Consentidores, ¿no? Alcahuetes. Alcahuetes, esa es la palabra, esa es lo que andaba buscando aquí. Pero esos padres alcahuetes que los hijos hacen cualquier cosa, ay, venga, mi muchachito, pobrecito. No, es que si lo regaño, pobrecito. Oiga, qué terrible esta actitud, ¿no? Qué terrible esta actitud. Por eso la Biblia nos dice en Hebreos 12:8 que si dejamos a los niños sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes, entonces soy bastardos. O sea, si yo dejo a mis hijos sin disciplina, soy un ilegal ante Dios. Oiga, pero qué tremenda esta frase. Soy un ilegal, un bastardo no reconocido. Sí. Importante esto, tenerlo en cuenta. Sí, muy importante. Y ahora tengo esta siguiente pregunta que dice, ¿cuál es la enseñanza principal que debemos impartir a nuestros hijos, ministro? Bueno, esa pregunta hay que responderla a la luz de la Biblia, porque la sabiduría humana no alcanza para dar una respuesta de acuerdo a la necesidad que existe hoy para educar a los hijos. Oye, es bueno que usted vaya preparándose ahí porque el tiempo está cerca, ¿no? ¿Cierto? Sí, no, total. yo creo que eso ya será en la eternidad. Porque... Y yo, bueno, que me le iba a ofrecer para cantar en la boda, ¿no? Pues tremenda, esa es otra cosa. A veces el que menos corre, vuela. Ese vuela. Bueno, no nos distraigamos del programa. Sí, ¿cuál es la enseñanza principal que se debe impartir a nuestros hijos? La Biblia dice en Proverbios 1:7, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Interesante, ¿no? El temor a Jehová. El temor. Yo le tengo una pregunta, ministro, perdóneme. Yo le tengo una pregunta, no puedo quedar. No, es sencillo. Bueno, está bien. Es el hermano Gabriel que lanza esas preguntas ahí teológicas. Conchadoras. No. Cuando se refiere ahí, porque hay muchas personas que nos ven que están conociendo. Sí, claro. Conociendo el mensaje, ¿no? Usted lo define, yo lo entiendo, hermano Gabriel lo entiende y de pronto el que es miembro de iglesia lo entiende, pero estamos hablando para un público que de pronto está escuchando por primera vez. Esto del temor, porque usted le dicen por primera vez el temor de Dios. O sea, que quiero... debe ir asustado delante de Dios. Tengo que vivir asustado, aterrorizado delante de Dios. O sea, aclaremos ese término, ¿no? Cuando la Biblia se está refiriendo temor, en este caso, el temor al Señor, está refiriéndose a la reverencia que se debe tener a Dios, el respeto por Dios. Entonces, el principio de la sabiduría es el respeto a Dios, la reverencia con la cual uno debe conducirse delante de Él, en un continuo reconocimiento de que Él es nuestro creador, de que Él es la autoridad suprema en el universo, de que nosotros lo que somos, en el caso de las cosas buenas, es gracias a Él, de que podemos comer porque Él nos da el alimento y porque nos da el apetito para consumirlo, que podemos caminar gracias a Él, que podemos respirar gracias a Él. Entonces es reverenciarlo, es respetarlo. Y bueno, también dice la Biblia que la inteligencia es la obediencia al Señor. Entonces, obedecer su palabra y andar con reverencia delante de Él para poder ser sabios, ser personas sensatas, ser personas cuerdas, con capacidad de razonar de manera correcta ante una situación difícil o adversa que se nos presenta en la vida, teniendo en cuenta que hay muchas dificultades que en este mundo se presentan. Y bueno, es interesante hacer esa acotación, hermano Gabriel, porque si educamos a nuestros hijos en el temor de Dios, o sea, no en el terror, no, en el temor del Señor, en los caminos del Señor, respetando al Señor, cuando ellos estén solos, que tengan que tomar decisiones, entonces ellos se van a recordar de cómo los educamos. Yo recuerdo a mi viejo por allá, yo recuerdo a mi viejo cuando me decía, hijo, mire, camine por esta senda, que al Señor le agrada esto. Entonces ellos se van a recordar. Por eso es que en Proverbios 22:6 no se equivoca. Nuestros hijos van a recordar eso. Ahora es importante hacer esa acotación que como enseñanza principal debemos entregarle a ellos el temor a Dios, porque ahí está la sabiduría. Bueno, muy bien. Ahora, nuestra última pregunta, porque lamentablemente lo que es bueno dura poco. Dura poco, sí, señor. Entonces, ¿qué seguridad quiere tener Dios con respecto a la actitud
que deben tener los padres para con los hijos. Oiga, como dicen en Cali, severa pregunta, ¿eh? Tremenda Muy pregunta. buena pregunta. Ministro. Porque ¿esa es para quién? ¿Para el hermano Emauris? No, no, eso es para el para el ministro. ministro. No, eso es para el ministro. Ministro, Es el sí, teólogo. sí. Terrible, terrible. Pero bueno, que el Señor nos ayude entonces. Ujú. Bueno, vamos a leer Génesis capítulo 18, el verso 19. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces, nosotros todavía hablamos de Abraham hoy en día, ¿cierto? De lo que él fue. Él instruyó a su hijo Isaac, que era el hijo de la promesa, y las enseñanzas de él a nosotros nos han alcanzado. Entonces, cuando un padre se esfuerza por educar a su hijo, pues las generaciones futuras se beneficiarán de ese esfuerzo, ¿cierto? Porque lo que nosotros le brindamos a la sociedad es de lo que tenemos. Y entonces un hijo bien educado, pues brinda a la sociedad respeto, brinda a la sociedad educación y brinda a sus hijos, si Dios le permite tener hijos, pues esas buenas enseñanzas que el Padre le dio. Entonces se reproducirán esas buenas enseñanzas, esos buenos modales, esos buenos consejos, ese temor a Dios. Y cuando nosotros analizamos el pasado, antes de que la Biblia fuera escrita, porque la Biblia empezó a ser escrita por Moisés, pero antes de Moisés, de ahí para atrás, era lo que se conoce como tradición oral. Los padres le contaban de Dios a sus hijos y sus hijos se lo contaban a sus hijos y así se iba... generacionalmente. Sí, así se iba de esa manera llevando el conocimiento de Dios. Hasta que Dios vio necesario que debiera ser escrito. Entonces, en ese sentido es que la Biblia dice de eso referente a los beneficios, según la pregunta que nos hizo el hermano Gabriel. Y qué bueno que hablen bien de sus hijos, ¿cierto? Para bien. Esta mañana por ahí estuve en un lugar y una dama me decía que el vecino tuvo una confrontación con el hijo y tuvo que llegar la policía a intervenir y el hijo se dirigía al padre con unas palabras que ella dice que lloraba de ver esa situación. Entonces, terrible, ¿no? Cuando un hijo queda mal educado, no solamente va a sufrir él, sino que aún los padres van a llevar las consecuencias de esa mala educación que brindaron a sus hijos. No, y después de eso lo que toca es orar, porque ya ahí humanamente pues... No se puede hacer nada. Es algo sí, bien complejo. Es difícil. Sí, totalmente. Bueno, por eso pues Dios nos ayude a esto de aquí en adelante, ¿cierto? Así es. sí, totalmente. Bueno, Más aquellos que no se han casado. Eso, el momento va a llegar. Nuestro programa está terminando. Así que muchas gracias a cada uno de nuestros amigos que ha estado con nosotros hasta este momento. Amén. Por lo tanto, quiero dejarles un recordatorio porque sé que estas 10 cosas que les voy a decir van a ser importantes para cada uno de ustedes. Primero, como padres debemos dar buen ejemplo. Es importante que demos buen ejemplo a nuestros hijos. No espere que su hijo sea mejor de lo que usted es. Los padres que intentan enseñar principios y valores que ni siquiera usted mismo tiene y no practica, es muy difícil que su hijo los siga. ¿Por qué? Porque sus hijos solo van a aprender por su ejemplo. Segundo, preocúpate más por las relaciones que por las reglas. Importante esto. Como padres debemos interesarnos más en la formación y en amar
esa relación sana entre un hijo y un padre. Las reglas deben existir en todo hogar y deben siempre someterse a prueba. Si un niño sabe que es amado y respetado como persona, es probable que no se rebele contra ninguna de las normas del hogar. Tercero, imparte fe. Como padres somos los sacerdotes de la casa, somos los sacerdotes del hogar. Tenemos la responsabilidad de impartir esa educación religiosa en nuestro hogar para nuestros hijos. No te puedes encargar o esperar que otro haga ese trabajo que a ti te corresponde como padre. No lo dejes solamente para la iglesia. No, tú como padre toma el tiempo, siéntate con tu hijo, léele la Biblia. Ellos aman y adoran, les gusta escuchar las historias de la Biblia. Cuéntaselas con amor. Cuarto, aprende a escuchar a tu esposa y a tus hijos. Aprende a escuchar a la otra persona. Eso significa que aprendes a reconocer su valor. Cuán importante es que aprendamos a respetar las opiniones de los demás y comencemos a escuchar a las demás personas y no a escucharnos nosotros solos. Quinto, pasa tiempo con tus hijos. Es difícil, yo lo sé, yo lo vivo, es mi experiencia. Es difícil pasar tiempo de calidad con tus hijos. Sí, es muy difícil porque los niños necesitan que sus padres jueguen con ellos, que salgan con ellos. Recordemos que los años pasan muy rápido y la oportunidad para estar presentes juntos como familia es muy corta. Sexto, reconoce tus defectos como padre. Recordemos que como padres debemos admitir nuestros errores. Muchas veces terminamos culpando a nuestros hijos por las diferencias que tengamos, pero debemos como padres aprender a admitir estos errores. Cultiva también el sentido del humor. Bromea con ellos, ríete con ellos. La risa también contribuye a desvanecer frustraciones en nuestros hijos y a veces desesperaciones acumuladas en el hogar. Octavo, trata a tus hijos con equidad. Un hijo es el don de Dios y no hay otro hijo igual al otro. Son diferentes. Cada uno tiene su propia individualidad. Debemos amar a los hijos por igual, no tener preferencias por el uno y por el otro. Noveno, disciplina a tus hijos. Por favor, disciplinarlo es enseñarlo, orientarlo, comprender el desarrollo de cada niño. Su meta es que llegue a algo que es supremamente difícil, que es el autocontrol, el dominio propio, que pueda recibirse y estar siempre confiado y seguro. Décimo, sabrás cuándo darle autonomía. Deben también aprenderlo, que le demos esa confianza a nuestros hijos para que también puedan tomar buenas decisiones. Por lo tanto, ahí donde está cada uno de ustedes, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Querido y amante Padre, gracias Señor Jesús, porque a pesar de lo difícil que es criar hijos, de que ellos sean personas disciplinadas y obedientes, Señor, confiamos en ti, porque sabemos que los hijos de nuestros PPLs pasan por situaciones duras y difíciles, Señor. Pero también sabemos que tú estás con ellos, que tú los amas
y muestras su bondad y su amor. Te pido, Señor Jesús, que puedas estar con cada uno de nosotros en este momento. Que tu presencia nos toque, Señor, y gracias por tu infinito amor. En Jesús lo pedimos todo. Amén. No nos podemos ir sin la bendición sacerdotal, ministro. Bueno, apreciados oyentes de Libres en Cristo, vamos entonces a disponer nuestro corazón para recibir esta bendición. Que Dios les bendiga y les guarde. Que Dios haga resplandecer el rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Dios les mire con agrado y ponga en ustedes paz. Amén. Bien, nos veremos en la próxima cita semanal. Amén. Dios Señor les lo acompañe. bendiga. Dios les bendiga. Gracias por habernos acompañado en este espacio. Este programa llega a ti gracias a Esperanza Colombia Radio. Nunca olvides que somos libres en Cristo.